estaba preparado todavía para responder, pero me referiré a lo primero. Lo que ha habido tanto en Bolivia como en otros lados son experiencias de activación de espacios de democracia directa, ya sea a partir de estructuras comunitarias milenarias, por así decir, como de estructuras comunitarias modernas, es decir, producto de luchas populares, ¿no?, en ciudades. Por ejemplo, la Guerra del Agua en Bolivia es una red de asambleas básicamente urbanas, ¿no?, contra la privatización del agua, y que luego articulan además a eso renacionalización y asamblea constituyente. Yo veo así el problema a partir de Bolivia y también de haber conversado con algunos ecuatorianos de la CONAIE en particular, y lo voy a poner en perspectiva histórica de larga duración. En base a la siguiente pregunta, ¿por qué se reconstituye el Estado? Y básicamente casi con los mismos rasgos que el anterior, ¿no?, y solo nombrándolo de manera plural. Uno de los rasgos, yo diría, una de las razones más fuertes es que los pueblos indígenas no tenían algo equivalente al Estado antes, es decir, una forma de unificación y de gobierno único en la región. Por ejemplo, en el caso boliviano, los aymaras nunca tuvieron algo equivalente a un Estado aymara, aunque se lo nombre con otra noción que corresponda a su cultura. Sí, son un conjunto de estructuras de ayllu, que es el término que ellos usan, pero digamos de nivel micro, y tienen formas de unificación y coordinación intermedia, que sería la marca, es decir, articulación de varias redes de ayllu, pero no tenían luego una forma de gobierno general. Y aquí recuerdo que para el caso boliviano, la estructura inca era una forma de dominación sobre el territorio aymara, es una forma quechua de dominación sobre el territorio aymara, aunque hoy hay algunos aymaras que reivindican la estructura política inca, que sí era una forma de gobierno inclusive continental, ¿no?, pero era una forma de dominación. O sea, el Estado inca ya es una estructura jerárquica, y en ese sentido puede servir para articular un Estado plurinacional, como era pluricultural, como era el Imperio Inca, pero no democrático, ¿no? Entonces, creo que ese es un problema, que no hay formas en el pasado que permitan pensar un gobierno pluridemocrático. Y eso es lo que creo que hay que inventar, y todavía no hemos inventado en ningún lado. Ha habido varias propuestas en el periodo constituyente en Bolivia que no calaron o no se socializaron, no llegaron a ser fuerza social, ¿no? No digo que no haya ideas, pero al final lo que ocurrió es que se reconstituyó la misma estructura anterior. Y digo esto para no culpar solo a los gobernantes, que efectivamente son los responsables, sino ver los límites dentro de las organizaciones populares. En el caso de Bolivia, quienes elaboraron la idea de Estado plurinacional fue el Pacto de Unidad. Pero en el documento del Pacto de Unidad, la idea de lo pluri básicamente se expresa en reconocer autonomías indígenas, en el mismo rango que los otros sistemas de instituciones de autoridad, pero no tienen ninguna propuesta para sustituir el aparato estatal anterior, y su propuesta acaba reproduciendo la propuesta del MAS: ejecutivo, sistema de partidos, inclusive una ley electoral anti-minorías indígenas. Ese es un déficit en las mismas organizaciones indígenas, y que no está solo impuesto por voluntad de los partidos hoy dominantes. Es decir, cómo organizar una forma de cogobierno, porque ese sería el paso a lo pluri. Hoy estaríamos en lo que se podría llamar la fase del reconocimiento pluricultural y plurinacional, es decir, como reconocer, todos ustedes los reconocemos políticamente, pero no los integramos a la forma de tomar las decisiones válidas para todos, que es la situación actual, creo, en Ecuador y en Bolivia, ¿no? Es decir, los reconocemos y hasta ahí nomás, luego no hay
ningún espacio institucional en el que podrían participar en la toma de decisiones. Y es por eso que siguen siendo estados liberales, ¿no? El principal teórico del multiculturalismo liberal, como Quimblica, plantea esos criterios, y eso se ha aplicado en la Constitución boliviana, solo que con un discurso, un ruido ideológico más fuerte, pero es básicamente reconocimiento multicultural liberal, expresado claramente en la idea de la jerarquía constitucional. En ese sentido, retomando la otra beta de lo que dices, de experiencias de redes de asambleas urbanas, lo que tenemos que retomar y desarrollar, creo que no solo en Bolivia, en otros lados, es cómo a partir de esas experiencias de redes de asamblea de democracia directa, podemos inventar una forma de cogobierno no solo en el sentido cultural, sino ideológico también para el conjunto del país. Eso no lo hemos hecho. Varios tenemos propuestas, yo también he hecho algunas propuestas de diseño institucional, pero es algo que no está presente todavía en el seno de las formas de unificación indígena. Yo cada vez que me encontraba con ecuatorianos les preguntaba ¿y cómo se arma el Estado plurinacional? En años anteriores a la Constitución, y todos justificaban por qué era necesario, pero nadie sabía cómo organizar. Igual en el caso boliviano, ¿no? Y es el que no se sepa es porque el pasado o la reconstitución del pasado no es suficiente, es reconocer la diversidad, y lo que hay que construir es eso común. De manera muy breve diré algo sobre lo segundo, que tiene que ver con lo del partido. Pero ya me olvidé, así que paso la palabra. Luego espero poder responder. Cuando yo señalé que creo que estamos cerrando una etapa, me refiero fundamentalmente a esta etapa de las luchas de movimientos populares en América Latina en toda su extraordinaria diversidad que vivimos, y las formas en las cuales esta extraordinaria energía se expresó en cambios políticos y en la expectativa de que con cambios constitucionales o con gobiernos de izquierda se daría continuidad a este proceso de transformación. Creo que hoy nos encontramos con que esta especie de poner todos los huevos en el mismo canasto, en el canasto del Estado, ha conducido a una situación de alguna manera derrota de esta energía transformadora y esta expectativa de que era posible trascender la sociedad capitalista e imaginarse una sociedad postcapitalista dando cuenta de todos estos complejos asuntos de los cuales hemos hablado. Entonces esto nos coloca hoy otra vez en la necesidad de volvernos a parar a pensar, bueno, ¿y ahora? Creo que no tenemos respuesta. La única respuesta que tenemos es la respuesta de indagar qué está pasando dónde, porque efectivamente están pasando muchas cosas, pero las cosas que están pasando no tienen el mismo formato, ni las mismas articulaciones, ni siquiera las mismas lógicas de lo que nos imaginábamos que eran los procesos de convergencia, sobre todo en la presión hacia la transformación de las estructuras estatales. Yo personalmente pienso ahora que inclusive la noción de Estado plurinacional y pluricultural y la idea de que se podía rediseñar constitucionalmente la organización del conjunto de la sociedad y el aparato de Estado fue una apuesta absolutamente en el aire, o sea, sin realmente sustento
no solo teórico conceptual, sino con sustento social, sustento de tejido de la sociedad capaz de sostener eso como una realidad. El papel da para todo, obviamente, y era más fácil en el papel que en la realidad. Como hemos hablado de la idea de que no podemos vivir sin Estado, que el Estado nos aplasta, yo no me imagino que tengamos a corto plazo la posibilidad de institucionalidades alternas. Creo que los retos son de la construcción de espacios que pueden ser territoriales, pero no necesariamente solo territoriales, porque pueden ser redes de otro tipo, no territoriales, que vayan construyendo espacios de autogobierno con todas sus complejidades. Pero esto obviamente, cuando se piensa desde el punto de vista del mundo indígena, y eso tiene que ver con lo que acaba de señalar Luis, implica también transformaciones en el propio mundo y la propia formas de autoridad existentes en los pueblos indígenas, porque no hay atrás ninguna experiencia a la cual se pueda apelar para resolver los problemas de hoy. Los problemas de hoy son nuevos, son diferentes y hay que responder de otra forma. Aquí el caso venezolano es que todos los pueblos indígenas venezolanos son pueblos que tienen, desde el punto de vista organizativo, unos niveles extraordinariamente fraccionados. Existe la identificación del pueblo como pueblo, existen lenguajes compartidos que son la base fundamental de la identificación de un pueblo como pueblo, o existe una identificación territorial, pero no ha existido autoridad política, autoridad de autogobierno común a ninguno de los pueblos indígenas de Venezuela. Entonces, cuando se plantea el tema del cumplimiento de la Constitución, en términos de que se suponía que en 2 años, lo cual era absolutamente utópico en términos de las posibilidades reales de que esto ocurriese, pero cuando se plantea la demarcación territorial y la entrega de los territorios a los pueblos, resulta que el sujeto político, jurídico, al cual habría que entregarle el territorio, no existe, porque no está constituido como tal. Hay comunidades, yupa. Entonces, el gobierno, que no tiene interés alguno en entregar territorios, por la lógica estatal y por la lógica militar y geopolítica y el desmembramiento del territorio y todos los discursos que conocemos, le entrega haciendas a comunidades. Y no es solo culpa del gobierno, obviamente el gobierno quiere eso, pero no es solo culpa del gobierno. O sea, ¿cuál es, desde la otra parte, cuál es la existencia? Entonces aquí está planteada la absoluta necesidad de hacer un debate que se está dando en Venezuela, cómo constituirse como pueblo, cómo constituirse orgánicamente como pueblo, con el reconocimiento de que las formas organizativas, las formas de autoridad preexistentes no dan cuenta de los problemas que confrontan hoy los pueblos en este avasallante proceso de colonización que avanza a través de las políticas indígenas a pasos agigantados. Hay una experiencia que fue extraordinariamente rica, que fue impulsada fundamentalmente por el hermano Córdoba, que es un personaje absolutamente extraordinario en la historia de Venezuela, que falleció recientemente en un accidente automotriz, en que en el pueblo Ñepa, después de todo un proceso de debates a nivel de comunidades, terminaron realizando una especie de asamblea constituyente del pueblo Ñepa, por primera vez en la historia. Nunca había ocurrido otra cosa. Y hay un documento, así como el texto de We the People, donde el pueblo Ñepa, nosotros, el pueblo Ñepa, y se constituye una autoridad
con todas las características de no una autoridad impuesta, ni una autoridad removible, una autoridad rotativa, o sea, todas las características que forman parte de una concepción de la autoridad, pero una forma nueva que intenta desde la propia historia, desde la propia forma organizativa, responder a los nuevos retos de un territorio que está amenazado por una carretera que ya entró, por ganaderos que están entrando, por una amenaza de una represa que se va a construir, por la explotación del oro y cuáles son los instrumentos con los cuales puede defenderse de esto. Bueno, el instrumento por el cual se optó es la demanda, la demarcación del propio territorio y la autonomía territorial, pero para eso tiene que existir un sujeto colectivo capaz de pelear por eso. Entonces, eso es una de las cosas más ricas que como debate se está en el mundo indígena venezolano hoy, en esa dirección. Y una cosa que yo creo que para mí es un asunto de obsesión, es el hecho de que cuando pensamos la necesidad de la transformación en el mundo web, tenemos que necesariamente pensar en dos tiempos diferentes. Uno es el tiempo zapatista, el tiempo de la construcción de alternativas, el tiempo del enriquecimiento de la experiencia de la Asamblea del Agua y la Vida, Cochabamba, etc. Ese es un tiempo. Pero ese tiempo, que es el único tiempo real de construcción de otro patrón civilizatorio, de otra forma de vida, no es suficiente, porque la velocidad de la maquinaria destructiva del capitalismo está avanzando a tal velocidad que a lo mejor dentro de 3 o 4 décadas toda esta construcción que tengamos va a ser simplemente aplastada por esta lógica devoradora del extractivismo acentuado que se está expandiendo en todos los territorios del planeta. Entonces, ¿cuál es la relación entre estos dos tiempos? ¿Es la misma gente que hace una cosa o hace otra? ¿O hay gente que se dedica a confrontarla? Y obviamente son procesos absolutamente interconectados. O sea, probablemente más que las manifestaciones a propósito de las reuniones de la Organización Mundial de Comercio o el G20 o de diferentes cosas, la forma más efectiva de resistencia a esta maquinaria devoradora es la resistencia propiamente territorial, porque los procesos de devastación ocurren en territorios, y en territorios generalmente no urbanos, sino fundamentalmente en territorios campesinos indígenas. Y si uno se plantea hoy en América Latina dónde están las resistencias, dónde están las luchas, está en esto que Maristela Swamp ha llamado el giro, digamos, ecoterritorial, esta dimensión, digamos, de un problema que hay una actuación ahí de freno y de tratar de crear las condiciones mejores posibles para la lucha, pero que no es a través ni de elección, ni de orden, ni siquiera de orden constitucional que estas cosas van a transformarse, aunque creo que en particular en los dos casos de Bolivia y Ecuador, el piso jurídico-político que crea los textos constitucionales abre posibilidades que son mucho más difíciles en otros contextos donde esas posibilidades están inclusive negadas desde el punto de vista constitucional. Bueno, tenemos aún un poquito de tiempo. Podría hacer una... ¿Cómo? No, voy a hablar al final después que... tú eres como... La última... Tiene la última palabra. La última palabra, porque estaba inscrito ya en vos. Dejarle. Bueno. La última palabra. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar a los expositores. Han sido fantásticas las presentaciones. No dejan lugar a nada, ese es el problema. Son demasiado definitivas.
muy completa, complementaria. Pero yo quería hacer una provocación respecto a lo que ustedes dicen y lo que se ha estado discutiendo acá. Me da la impresión de que el tema del poder es el tema de la época moderna y que el poder es demasiado poderoso para combatirlo, porque siempre que hablamos de cómo cambiarlo, no tenemos respuesta y volvemos generalmente al Estado. Quizás en ese sentido somos también demasiado estatistas y quizás también mentalmente, genéticamente estatistas, porque siempre todas las experiencias revolucionarias terminan en el Estado. Lo que está pasando ahora en Chile, con un movimiento fantástico de los estudiantes por lo público, la educación pública, la defensa de la naturaleza, etc., al final terminan en el Estado. Y los jóvenes revolucionarios terminan en el Estado, con otro partido, en fin, en el Estado. Y la Camila como candidata. Ella va a ser diputada, porque además tiene un puesto seguro en la coalición de mayoría, digamos, y pues él la ha apoyado personalmente, y ella va a ser diputada con toda seguridad. Yo me alegro mucho que lo sea, por supuesto, no estoy en contra de eso, pero no es ya el movimiento de base. Entonces hay un problema grave que tenemos con la institucionalidad estatal. Es lo que dice, muy interesante, Luis Tapia, del subsuelo. El subsuelo sería la democracia, la realmente democracia, sería la autonomía. Pero también lo que él dice tiene contradicción con el extractivismo, porque si vivimos en una época extractivista, también hay un extractivismo mental, probablemente. ¿Cuál es el correlativo del extractivismo en la mente, en la cabeza nuestra, de los individuos? Que, por un lado, unos transforman a los campesinos en proletarios que defienden, digamos, la extracción, ¿no? Pero también el resto, los intelectuales, las ciencias sociales, etc., también al final terminan defendiendo el extractivismo. Ahora quizás el extractivismo máximo es el extractivismo de las ideas, que en los países desarrollados tiene que ver con la sociedad del conocimiento. Que a nosotros además como intelectuales nos están haciendo extractivismo de las ideas en publicaciones ISIS, qué sé yo, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos en la academia. No son ideas que vuelven y que retornan al subsuelo, sino que se tornan visibles y entran, digamos, en la esfera de la reproducción del capital y del poder. Entonces, yo creo que falta, y eso es también la segunda provocación, falta, digamos, una teoría del poder desde la sociedad. Y quizás todos nuestros afanes, y quizás es un problema de las ciencias políticas también, que están muy íntimamente, históricamente vinculadas al poder. O sea, falta, digamos, en el fondo no se cree, digamos, en el poder de la sociedad civil. Interesante quizás lo que plantea Tapia en relación, digamos, a lo salvaje. Lo salvaje creo que tiene que ver con las crisis, así lo entendí yo. O sea, cuando hay crisis, hay movimientos salvajes. Se sale a la calle. Hoy día en Chile se dice la calle no lo puede dominar, eso dice, digamos, la burguesía, pero también la izquierda, ¿no? La calle está mal vista, siempre ha sido mal vista la calle, porque allí es donde se produce, digamos, lo que no es digno, lo que no es, qué sé yo, decente, entre comillas. O sea, en la calle, allí surge el terrorismo, qué sé yo, en la calle, ¿no? Ese es un tema bien interesante para la sociología, que no nos hemos ocupado, digamos, de cuál es, cómo constituir entonces esos sujetos desde de la sociedad civil, porque en el fondo no se cree, digamos, la posibilidad del sujeto. Y quizás para redondear todo esto, al final estamos todavía en la idea hegeliana del Estado. El Estado era para Hegel, ¿no es cierto?, la realización de la idea. Y bueno, el Estado era el Estado social alemán, que no era el caso, pero quizás estamos todavía en ese tema. Entonces ahí digo que es importante entonces plantearnos cómo creer, digamos, en este subsuelo democrático. Para terminar solamente con dos ejemplos. Los verdes en Alemania fueron muy democráticos cuando surgieron como movimiento y estaban en contra de la rotación. Perdón, a favor de la rotación, porque la rotación era la forma de asegurar, digamos, la no reproducción de la burocracia en el partido y en el parlamento. Pero a los pocos años tuvieron que, entonces era muy democrático, tuvieron que renunciar a la rotación porque el aparato del Estado los cooptó. Entonces el Estado tiene una tremenda capacidad siempre de cooptar aquello que es subversivo o aquello que es autónomo.
También lo que tú indicabas sobre las comunidades urbanas se está dando en el caso de Chile producto de los desastres. Después del desastre, del terremoto, en la región nuestra muy afectada, las comunidades quedaron abandonadas por el Estado, pero también por sus dirigentes, que se burocratizan. Los dirigentes sociales se burocratizan por el